Nosotros desarrollamos estudios sobre las agallas. Las agallas son crecimientos anormales en las plantas, inducidos o generados por un agente extraño a esa planta. Juanjo trabaja con todos los inductores, o sea, los insectos que generan esa agalla, y yo analizo los cambios anatómicos, los cambios en las células, en los tejidos de las plantas. Las agallas ocurren en todos los órganos de las plantas, en las hojas, en los tallos. En las hojas son las que más abundantes, más frecuentes, más diversas, y en las yemas, en las flores, en los frutos. Y analizamos desde el punto de vista de la botánica los cambios que genera el inductor, desde que se coloca el huevo, desde la oviposición, hasta que el adulto, el inductor, emerge. Se estudia el desarrollo, las etapas de desarrollo de la agalla en la génesis de los tejidos, y cómo es la apertura de esa agalla, cómo el inductor emerge. Complementariamente al estudio anatómico de las agallas, digamos, yo que soy entomólogo, me dedico más a estudiar las comunidades de insectos asociadas a esas agallas y entender más o menos, en principio, cuál es la diversidad, porque, digamos, a pesar de que a uno le parece que está en un lugar bastante conocido, es muy poco lo que se sabe de los insectos asociados a agallas en Argentina y en el neotrópico en general. Y bueno, primero es conocer un poco la comunidad y saber qué especie cumple qué rol dentro de esa pequeña comunidad que son las agallas. Y así podemos saber cuál es el inductor y cuáles son otras especies que aprovechan, digamos, estos tejidos y estas estructuras neoplásicas para desarrollarse. Hay especies que son inquilinas, hay especies que son parásitas del inductor, y bueno, a veces no es tan fácil saber qué especie cumple qué rol, digamos, dentro de la agalla. Nosotros estudiamos sobre todo algunos dípteros, algo así como una especie de mosquito, y sobre todo algunas microavispas que están asociadas a las agallas también. Estudiamos también sobre todo agallas, o comenzamos con las agallas en el Caldén, pero una agalla muy conocida por la gente en general es la que se llama el matecito del Molle, que genera estas estructuras esféricas. Las agallas inducidas por insectos tienen una particularidad muy notoria, que son estructuras simétricas. En esta en particular son esféricas, se ven como bolitas verdes cuando el insecto está vivo en el interior y se está alimentando de los tejidos vegetales. Cuando el insecto ya abandona la agalla se seca, queda, en este caso es leñosa, y quedan esas estructuras con el orificio que indica que el inductor ya abandonó esa agalla y la agalla no continúa creciendo y su desarrollo queda detenido. Y desde el punto de vista de los insectos que las inducen, a los matecitos, que son muy comunes, los induce una pequeña mariposita, una polilla muy conocida, que se llama Cecidoces eremita, y estas que son varias, hay diferentes morfotipos de las hojas, las inducen varios homópteros, algo así como una especie de pulgón, ¿no? Vamos a decir. Para comprobar si es una agalla o no, lo ideal es abrirla. Si en el interior encontramos una larva, un insecto, ácaros, bueno, podemos comenzar a pensar que es una agalla. Estas son las que empezamos a estudiar nosotros. ¿Están todas bien? Este es el tipo de agalla con la que arrancamos a estudiar nosotros hace ya como, no sé, 4 años, una cosa así. Esto resultó ser una especie nueva que nosotros describimos junto a las de las inflorescencias, las dos del mismo género. Esta, para que te des una idea, la única especie conocida del género se había descrito hace 100 años más o menos, y son agallas súper comunes. Esto es, digamos, son bichos muy poco estudiados acá en Argentina. Fíjate en esta también la coloración, como es verde. Estas agallas tienen los insectos vivos adentro, las larvas que se están alimentando. Coloraciones más oscuras, leñosas, ya son agallas de otros años, y cuando tienen el orificio, varios orificios en este caso, los inductores han salido. Esta es una agalla sin la corteza, y donde se ve dónde va a ser el orificio de salida de la larva inductora.
En el caldén encontramos varias agallas, entre ellas en el tallo se desarrollan engrosamientos que a veces se observan en la rama toda una continuidad de varias agallas que confluyen y es un engrosamiento notorio en el tallo. En el interior de ese engrosamiento hay varias larvas que generan galerías y si uno corta longitudinalmente la agalla se observan varias galerías con los futuros orificios de salida. Sí, bueno, desde el punto de vista de los insectos que inducen estas agallas, nosotros describimos la especie, era una especie nueva para la ciencia, resultó ser. Esta junto a la de las inflorescencias, y son dípteros de una familia que se llama Cecidomidae, y a pesar de que son agallas súper comunes y abundantes acá en la ciudad, digamos, todavía no habían sido descritas formalmente para la ciencia. Que en este caso hay una larva de Cecidomio por galería y hay muchas larvas en una agalla en esas estructuras, claro. Por ejemplo. Las agallas de Cecidomidos generan zonas muy específicas, muy marcadas, una de protección, que son las más externas, que varían en el tejido epidérmico, esclerénquima, que le dan resistencia y sostén a toda la estructura de la agalla, es una estructura física, y protección a algún parasitoide, por ejemplo. E internamente, los tejidos que están próximos a la larva, en la cámara larval, esos son los tejidos que se modifican y que son en otro tipo de agalla, en el caldén, que se forma también en una estructura que se origina de un tallo, que es el eje que sostiene las flores, se forman agallas con formas de peras, también leñosas cuando están maduras, pero en este caso el eje es un tallito muy engrosado, hay mucho crecimiento de tejido anómalo y hay una sola cámara y en el interior hay varias larvas que se alimentan todas de ese tejido nutritivo. Bueno, la especie que induce las agallas de las inflorescencias, al igual que la de los tallos, son dos especies próximas del mismo género y las dos resultaron ser nuevas para la ciencia, salvo que la diferencia más importante, más allá de la morfología, es lo que decía Bárbara, que esta induce agallas con muchas cámaras y una larva por cámara, y esta induce agallas con una sola cámara y muchas larvas, pero todas compartiendo la misma cámara. Las agallas que se forman en las hojas son agallas que están mientras la hoja está, caen. El árbol del caldén es caducifolio, por lo tanto en el año hay un momento para ir a buscar las agallas foliares. En el caldén también encontramos agallas en los foliolulos y son agallas también inducidas por un cecidomio donde generan que la hoja del caldén está formada por estructuras, esta es una hoja, por estructuras pequeñas que se llaman foliolulos. Esos foliolulos se aplican unos sobre otros generando la cámara y la larva induce modificaciones en toda ambos foliolulos, pero el tejido nutritivo es la epidermis de dos foliolulos distintos y generan ese tejido sobre el cual se alimenta la larva. Dependiendo de la especie inductora y de cómo se alimenta, si tiene mandíbulas para romper el tejido, va a ser un tipo de tejido nutritivo. Si la larva tiene estructuras bucales que le permiten ingerir fluido, es otro tipo de tejido el que se genera, el que genera el inductor. Sí, algunos autores los llaman a las especies inductoras de agallas parásitos manipuladores, porque ellos generan modificaciones en su hospedador para beneficiarse, digamos. Entonces, digamos, los diferencia de otro tipo de parásitos que tienen otro tipo de interacción. Y se asume, digamos, la idea más, digamos, reciente, una de las ideas que se barajan, es que la agalla en sí es una expresión del genotipo del inductor y no de la planta, digamos, responde digamos, al acervo genético del inductor que se expresa en otro individuo que es la planta. Es algo que algunos autores le llaman el fenotipo extendido, es decir, mi genotipo se expresa en otra especie. Por eso es importante hacer estudios interdisciplinarios, un entomólogo con un anatomista de plantas y analizar y compaginar la biología del insecto, del inductor, con la biología de la planta
y la fenología de la planta, las características morfológicas de la planta, de la especie.